yo estuve fijándome, y de los fallos, por ejemplo, yo solo vi 2 subidos, que es el de Industrias Merck y el de ESO. ¿Los demás los van a subir? Sí, porque ahí tenemos algún temita que te voy a contar cuál es. Cuando yo los pedí, les dije, mándenme en un mail video y trabajo. Pero a veces la consigna cuesta y algunos mandaron por un lado el video, por otro lado el trabajo, porque yo primero corregí trabajo. Una vez que quedó el definitivo, el aprobado, me tenían que mandar en un mismo archivo video y trabajo. ¿Por qué? Porque yo en ese acto lo estoy... Está bien, Manuel, no te das problema, genial. Yo lo estoy, lo veo, advierto que está bien, lo subo y ahí subo ya el trabajo en Word, como para que quede todo coherente. Esto lo subió Marce, porque yo estaba muy tapado de cosas también, pero nos pasó en algunos casos que no pudimos encontrarnos con los videos y los escritos hechos. Así que, si ustedes son tan amables, los que faltan, que están acá en clase ahora, ustedes se tienen que dar cuenta cuál falta. Si falta un trabajo tuyo, subirlo e hiciste el video, mándamelo de vuelta en un único archivo, en un mail, video y archivo en Word con el trabajo que ya te corregí, así lo subo y todos pueden aprovechar eso. ¿De acuerdo? ¿Puede ser? Hubo un caso que fue... el de Jauregui. Jauregui, ¿lo mandaron finalmente, chicos? Sí, No yo se lo envié, profe. Ah, cierto, sí, el video lo vi, pero me parece que fue uno de los casos que faltaba unir Lo con el trabajo escrito. A mí Mandé solo el me video. falta unir el de Ekmejian, Martín Sociedad Anónima y los trabajos de OMC de Juan Pablo Segovia y Lady Suárez. Bien, vos sabés que el de Juan Pablo Segovia lo subí finalmente yo el domingo, pero lo subí a YouTube. Claro, los videos están, de esos 4 videos están, me faltan los trabajos escritos para unirlos, hacer video y trabajo y subirlo al campus. O sea, si quieren ver los videos, están todos en el canal de YouTube, está todo. Todo lo que tenemos está en el canal de YouTube. Si quieren el trabajo escrito, me faltan esos 4 trabajos escritos para que los ponga en conjunto en el campus. Pero estaría bueno que por ahí los trabajos que no están todavía en el campus, me los vuelvan a mandar mañana en la mañana, a primera hora, y ya en el acto se suben, porque ya están corregidos, ¿entienden? Entonces es una pena que no puedan aprovechar de eso, porque es parte del examen también, ¿de acuerdo? Muy Profe, bien, una pregunta más puede ser del examen. Claro. ¿Es choice desarrollar una mezcla? Porque al ser Google Forms, o sea, puede ser de varias maneras o no está definido. No. Nosotros, en términos generales, te cuento. Yo siempre hago así exámenes semipautados, pero Ricardo no comulga mucho con el examen semipautado y prefiere más examen de narrativos, digamos, para desarrollar. Entonces, bueno, el trabajar en equipo implica adaptarse también a la decisión del todo, en consecuencia, ese examen a desarrollar. ¿Sí? El examen, cuando lo reciban, va a ser un link, van a entrar y les va a aparecer en una primera etapa para llenar con sus datos. Van a tener que poner nombres y apellidos completos. No recuerdo si pide DNI, pero si pide DNI también poner DNI. Y poner el mail institucional de la facultad. Si no completan esos 3 lugares, no van a poder pasar a las preguntas. También es una forma de validar la identidad de ustedes con el formulario para que más o menos esté vinculado. Perfecto, y después, muy importante. Cuando ustedes pasan tocan siguiente, les aparecen las preguntas. Son espacios para que pongan todo lo que ustedes quieran. Como es a desarrollar, no tiene límites. Y cuando terminan, tocan enviar. Una vez que tocaron enviar, no hay vuelta atrás, se da por entregado, se da por terminado. Las preguntas, las 5 preguntas que hay, no son todas obligatorias. Así que si ustedes hicieron 2 y tocaron enviar, lamentablemente el parcial terminó con 2 preguntas. ¿Está bien? Quiero, perdón, aclarar algo, porque por ahí se da lugar a interpretación errática. Marcelo dijo que no son obligatorias, quiere decir en relación al formulario. Claro, el formulario.
claro, quiero que quede. A ver, un examen, chicos, chicas, de 5 preguntas, tengo que responder 5 preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. O sea que Eso. no hay Sí, que que... no son obligatorias de rellenar para tener que enviarlo. A Claro, ver, yo entendí Mariana. Si no que rellenas podemos- y te olvidan si- una, Que no hay que Mariana. bajarlo, o sea, no hay que imprimirlo, me refiero como en otros casos, sino hay que No, contestarlo no, vas todo a- en... Lo vas a en- hacer todo por la compu. Perfecto. Por eso, ese día Gracias. tienen que estar conectados con compu, ¿sí? Para poder hacer el examen, porque con el celular va a ser un poco difícil. Van a poder hacerlo, pero van a tardar un poquito más. ¿Eh? ¿Y tenemos Zoom ese día también? ¿Cómo? Si tenemos Zoom, digamos, estamos con Sí, cámara. sí, es por Zoom, Bien. es por Zoom. Y aparte tienen que tener la cámara encendida, así que resuelvan el tema de las cámaras, maquíllense, peínense, pero tienen que estar todo el mundo en la cámara. No Tengo puedo una tomar consulta. examen a alguien que no tenga la cámara prendida. Y ahora una consulta, audio no necesita tener encendido. No, en realidad no. Con que vos nos escuches a nosotros por si tenemos que hacerte alguna observación, el resto no. Ese día no se va a hablar. ¿sí? No, porque el viernes pasado tuve un parcial en Zoom con audio y con cámara y se nos tildó a todos la comisión. No, el segundo parcial, que después vamos a hablar, pero te anticipo, que es oral, ahí ya es distinto, porque ahí vamos haciendo pasar, silenciamos a los demás y habla nada más que el que está dando examen. Bueno, en fin, después les voy a contar. Sí, ¿sí? Doctor, disculpe, yo recién me conecto. Doctor. Me hago una consulta. Yo, Daniela. Sí. El tema del recuperatorio. Le habían preguntado en el grupo de WhatsApp si uno se podía presentar directamente al recuperatorio y yo le quiero preguntar si eso tiene alguna implicancia en la nota final o algo. Ninguna ¿Cuál sería mi implicancia. A ver, como dije hace un ratito que vos no estabas, que me aclarás que entraste Perdón. más tarde, no te hagas problema, vos te podés presentar y si haces un examen de 10 puntos vas a tener 10 puntos. No, para mí no. A ver, es tu derecho, ¿está bien? Es como, no sé, si te fue mal en el... Te fue mal en el primer parcial, tenés que ir al recuperatorio y hiciste un recuperatorio brillante, yo te pongo el 10 igual, no tiene nada que ver que porque sea un ¿Y es la recuperatorio. misma modalidad? ¿También por Es la escrito? misma modalidad. Listo, gracias. Quizás es mi caso, No. por eso pregunto. No, perfecto, dale, tranqui. ¿Alguna otra pregunta en relación a esto, Doctor. chicos? Sí, yo, ¿Sí? Paulita. Que en este momento estoy con la cámara apagada por un tema de conectividad. Pero Dime. yo tengo, mi computadora no es que no tiene cámara, sino que no le funciona la cámara, por eso me conecto desde el celular. ¿Hay algún problema en que haga el examen desde la computadora y tenga prendida la cámara del teléfono al lado? No, vas a estar 2 veces conectado y no me importa, pero te quiero ver, simplemente. Digamos, Ok. necesito verlos al momento de hacer el examen, porque es la forma que tengo de validar que ustedes son ustedes. Perfecto, sí, bárbaro. ¿Dale? Muy bien. Dale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una consulta. Yo no entendí. Manuel. O sea, nos conectamos por Zoom, nos mandan el link en Zoom y quedamos en Zoom y te hacemos el Google Form ese. Claro. Listo, Todo perfecto. por Zoom. A ver, si ahora, escuchá, Manuel, si fuera ahora el examen, Sí. en este acto, Marcelo dice, ahí les mando el formulario. Perfecto. Ustedes lo ven y se ponen a trabajar. Bárbaro. Y yo los estoy mirando. Listo. O sea, dejamos minimizado Zoom y seguimos haciendo el trabajo. Bárbaro. Exacto. Listo, perfecto. ¿De acuerdo? Y sí. ¿Alguna otra duda? Yo tenía una consulta, porque me pasó el cuatrimestre pasado que tuve un examen por Google Forms y se me había desconectado, se me borró todo, tuve un lío. No hay problema, digamos, si hacemos una copia de backup y si llega a haber algún tema, ¿podemos usar esto? Mira, el cuatrimestre Porque ya pasado... me pasó tuvimos- que tuve problema, entonces por las dudas le pregunto. Quédate tranquila. El cuatrimestre pasado, Cintia, tuvimos el caso de una alumna, ¿no, Marce? Fue una chica que tuvo exacto, una una dificultad chica. de conectividad y cuando bien la planteó, Marcelo le sugirió hacer una captura de pantalla, no me acuerdo qué, y se solucionó el tema. Olvídate. A ver, la disposición nuestra está siempre para tratar de solucionar los temas. Despreocupate. Y si sucede un Claro, porque es mi imponderable... espacio o algo así, creo que... Si se sucede algo dramático que no podemos solucionar, juntos le vamos a buscar la manera de solucionarlo. Despreocupate. ¿Sí? Quédate tranquila. Perfecto, gracias. Vamos a analizar la cuestión, por supuesto, que se presente, porque, a ver, este es el segundo cuatrimestre que estamos trabajando así, estamos todos con la mejor onda, con la mejor disposición, y tenemos que ser flexibles en las cosas porque puede pasar que se corte la luz y ¿qué hacemos? Digamos, la clase va a durar lo que dure la batería que tengo en la compu. Nos puede pasar. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Bien? Perfecto. Así que tranqui, Cintia,
quédate tranquila que no vas a tener ningún problema. ¿Alguna otra cuestión, chicos? No, está todo claro. No, Cuando mencionó Marcelo... Sí, perdón, leí. No, lo único que quería decirle a Marcelo es que le acabo de enviar el trabajo práctico. Bien. Perfecto, entonces ahora lo termina la clase y lo subo. Buenísimo, Lady, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Sí, una cuestión. Cuando mencionaron el tema del DNI, ¿hay que adjuntar foto del DNI o nada más escribir el número de DNI? No. Por eso es que, a ver, nosotros tratamos de vincularnos con nuestro alumnado de una manera personal, tratamos de llamarlos por el nombre, ya los conocemos, salvo alguno que otro que no pone sus cámaras, pero no necesito que me muestren el DNI porque sé que ustedes son ustedes. Nadie va a venir a cursar todas estas materias, estas clases, para dar el examen por otra persona, entiendo. No tengo ese tipo de paranoias encima. Adiós, gracias. Perfecto. No, me pasó el cuatrimestre pasado en una materia que había que adjuntar el DNI, nadie tenía fotos, se volvieron locos y perdieron como 20 minutos del parcial tratando de adjuntar el DNI. Por eso, a ver, No. vamos a relajarnos Nosotros cuando un poco. tenemos el listado de campus, cuando lo descargamos con todos los alumnos que están habilitados para rendir, nos brindan el documento, nos brindan la dirección de mail. Entonces, teniendo nombre completo, documento y dirección de mail, y viéndoles las caras, le damos una cierta validación. Es más, el examen por Zoom lo estamos grabando. Si bien durante el examen no respondemos preguntas, algo que sean de índole procedimiento de ya lo envié, no lo envié, se me colgó, no, el resto preguntas en cuanto a las preguntas del parcial no respondemos, pero lo grabamos igual, para que quede una constancia de que el momento fue tomado el examen. Perfecto. 5 preguntas a desarrollar, entonces, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, tranquilos. Vamos a ver. Bueno, a ver, entonces, vamos a empezar. ¿Alguna duda que tengan? La vez pasada nos quedamos con Comunidad Andina de Naciones y CARICOM, que tenemos que terminar ahora, ¿no? Tengo una duda anterior. A ver. Nuestra Constitución siempre ha sido monista, ¿no? Ay, qué duda interesante, mi amigo Manuel. Ahí vamos a charlar un ratito, si ustedes quieren. Profe, eso tendría que ver con la corrección del TP2. Claro, tal cual. No llegó, ¿verdad? Tal cual. A ver, acá hay una confusión importante, ¿sí? Y en el TP2 se mostró mucho esto, que yo tenía ganas de abordar. El punto es que quizá me gustaría, si vos me permitís, Manuel, dar un repasito rápido por el CARICOM, hablar un poquito de Comunidad Andina y después dejamos 30, 40 minutos para responder todas dudas que tengan. ¿Puede ser? ¿Me permitís? Dale. Por favor. Para, viste, que ustedes no tengan dudas y ya puedan enfrentar el examen el viernes. A ver, ¿quién tenía que hablar de CARICOM? Acá, ¿me escuchan? Muy bien, Agostina. Sí, estoy ¿Con quién, Jesuán. Agostina? Con Jesuán, ¿dónde está Jesuán? Ahí está Jesuán. Jesuán cuando puede apaga la cámara. Teléfono y muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, dale, a ver, cuéntenos, Agostina y Jesuán. Bueno, el CARICOM sustituyó lo que era la Asociación Caribeña de Libre Cambio, que se había creado en el 65, que era más o menos una organización para un enlace económico entre los países del Caribe. Esto duró hasta 1973, que se creó CARICOM, con la firma de un tratado por los primeros ministros de algunos de estos países. Tratado que en 2002 fue revisado para poner como objetivo a futuro establecer un mercado y economía único. Actualmente cuenta con 20 países, de los cuales 15 son estados miembros y 5 son estados asociados, o miembros asociados, mejor dicho. Si quieres se los nombro, pero son un montón y básicamente son todas las islas del Caribe. Cuenta con 2 órganos principales, que es por un lado la Conferencia de Jefes de Estado y por el otro el Consejo de Ministros. Eso nos da la pauta que para nosotros, en nuestro criterio, no sé si lo entendí bien, pero que es intergubernamental, porque le faltaría un órgano un tribunal de justicia, como quien dice, para complementar la supranacionalidad que no tiene. Sí, perdón, en rigor, Agostina, no está mal lo que estás diciendo, pero le tenés que agregar algo para ponerle como un broche de oro. No se le atribuyeron competencias
soberanas a ningún órgano. Perfecto, lo anoto porque no lo tengo. ¿Entendés? Lo anoto porque no. De ello, claro, acá no hubo atribución de competencias soberanas. En virtud de ello, no hay normas comunitarias. Perfecto. En consecuencia, ¿para qué queremos una corte? Sí, En principio, sí, ¿no? Hablando en estos términos. Perfecto. ¿Está bien? Y Muy bien. en cuanto a fines y propósitos, en su página principal, porque estuvimos sacando de esa fuente, tiene 3 fines específicos. En cuanto, bueno, como mencioné hace un rato, que en el 2002 se modificó el tratado para poner como integración económica establecer un mercado común, ¿no? A su vez, busca la coordinación de las políticas exteriores entre los Estados miembros y promueve la cooperación de ámbitos educativos, culturales e industriales. Ok, bien, muy bien, Agustina, muy bien. ¿Y qué nos puede agregar Jesuán? No se te escucha, Jesuán, ¿eh? Estás muteado. Estás muteado, ahí sí. Dale, ahora sí. Estuve viendo lo que eran los medios voluntarios de solución de controversias entre los estados parte, ¿no? El primero son los buenos oficios, que las partes pueden convenir en emplear los buenos oficios de un tercero para la solución de una controversia. Todo en virtud del Tratado de Chaguaramás. El otro medio voluntario es la mediación, en el que las partes involucradas pueden adoptar acuerdos para recurrir a un mediador, o bien solicitar al secretario general para que nombre un mediador en una lista de conciliadores que tiene. La mediación, obviamente al ser voluntaria, puede comenzar y terminar en cualquier momento, y puede continuar como un posterior arbitraje. Ese es otro de los medios voluntarios. Las consultas también es otro de los medios de resolución de controversias, en el que las partes pueden unirse y celebrar conversaciones directas o bien con la participación de un tercero. Otro medio es la conciliación, en el que las partes nombran de común acuerdo una comisión de conciliación independiente que va a examinar los reclamos de las partes y va a formular recomendaciones que, esto es importante, no son vinculantes, ¿no? Como dijimos, al ser un órgano intergubernamental, no son vinculantes para las partes, pero sí lo que está en miras es lograr, obviamente, una solución amistosa. Aquí también, para facilitar este proceso, el secretario general tiene una lista de conciliadores para que, bueno, las partes elijan el conciliador que va a realizar este proceso. Otro método importante es el arbitraje, en el que, como dije, puede derivar de una mediación previa. En el arbitraje las partes convienen en presentar su controversia ante un órgano jurídico, un tribunal arbitral, o sea, no es solamente un árbitro. Aquí también el secretario general, para facilitar el proceso, tiene una lista de árbitros disponibles. Digamos, acá interviene un tercero, ¿no? Claramente en esta solución de controversias, pero bueno, tampoco es vinculante la decisión para las partes. Perdón, y el último, ¿no es vinculante la decisión arbitral? ¿Estás seguro? En realidad no lo dice, yo entendía que no, pero ahora que lo digo me suena un poco raro. Claro, pensarlo muy bien. Bueno, eso me interesa. Vos sabés, Jesuán, que la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 33, distingue los medios diplomáticos de los medios no diplomáticos.
de solución de controversias, ¿sí? Capítulo 6 de la Carta. Entre los medios diplomáticos están todos los que mencionaste, con excepción del arbitraje, porque el arbitraje entra como un medio no diplomático. ¿Cuál te parece a vos que es el distingo desde la naturaleza jurídica de un medio diplomático a un medio no diplomático? ¿Cuál sería ¿Cuál sería el distingo? ¿Cuál sería la esencia que hace que se pueda dividir en dos grupos? ¿Cuál es la característica propia de los medios diplomáticos que no es de los medios no diplomáticos? No lo sé. ¿Alguien puede colaborar con nuestro amigo Jesuán? Sí, métodos no diplomáticos sería, por ejemplo, el arbitraje y la decisión, y una decisión judicial. La diferencia sustancial sería en el tipo de decisión. La decisión que, por ejemplo, el laudo es obligatorio, lo deben cumplir con el laudo, pero, por ejemplo, un buenos oficios o lo que dice un amigable componedor, no necesariamente Sí, hay que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque las partes se someten voluntariamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La voluntariedad. A ver, Pablo. Que hay un tercero. ¿Cómo? Puede ser que esté relacionado con la valoración de intereses en los que son diplomáticos por parte de... No. No. ¿Saben cuál es la cuestión, chicos? Puede ser que no se ponen de acuerdo, necesitan que otra persona les diga lo que tienen que, o sea, evaluar todo y que le den la respuesta y ellos cumplen. A ver, Mariana está más cerca. Bien, Mariana, bien. A ver, los medios diplomáticos, en todos los medios diplomáticos, la capacidad de decidir está siempre en las partes. Siempre. Las partes deciden. Como decía Jesuán, puedo nombrar una comisión conciliadora, pero no es vinculante. ¿Por qué? Porque las partes deciden. Puede no gustarle a las partes tienen que decidir. Son las partes las que deciden. Pero en el medio no diplomático, que bien señaló Manuel, estamos hablando de los sistemas de arbitraje o de la corte, los sistemas jurisdiccionales, la realidad es que las partes dejan de decidir, fueron incapaces de decidir sobre su conflicto y la cuestión se somete a un tercero que va a decidir en nombre de ellos. ¿Entienden? Entonces, esta es la diferencia sustantiva. Por eso, Jesuán, es que a vos te hace ruido cuando ibas diciendo la decisión arbitral es no vinculante. No, la decisión arbitral es vinculante. En este sistema del CARICOM que vos estás analizando y en todos los sistemas que prevén este mecanismo, ¿sí? El arbitraje como medio de solución de controversias. ¿Está bien lo que digo? Sí. Porque el árbitro dicta un laudo que en definitiva es equiparable a la sentencia de un órgano judicial, ¿de acuerdo?, que casualmente importa la decisión de un tercero imparcial, diferente a las partes, que decidió por las partes. ¿Está bien? Claro. Sí, me confundió también que sea como lo interpreté mal como una extensión del mediador, que el mediador obviamente que media y no emite una sentencia y su decisión, digamos, no es obligatoria. Tal cual. Vos fijate, hay una ley en Argentina, una ley nuestra, que es la 24.635, que estableció la conciliación laboral obligatoria, que en su artículo 19, si mal no recuerdo ahora, o por ahí está, establece, miren qué interesante, que agotada la instancia de conciliación, si las partes así lo resuelven, pueden someter su disputa al arbitraje del conciliador designado. En ese caso, por ejemplo, si ambas partes dicen, sí, queremos que el conciliador que nos tocó dicte un laudo, ¿va a ser vinculante o no va a ser vinculante, Jesuán? Y ahí sí, porque es por voluntad propia de las partes. Claro, ¿entendés? Porque esa es la diferencia básica con la justicia.
que vos al árbitro lo elegís, lo acordás con la otra parte, pero no te podés escapar del laudo, es vinculante. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, ¿y qué más tenés para aportarnos del CARICOM? Hay una corte caribeña de justicia que el tratado la deja, digamos, como última ratio, ¿no? Dice, bueno, las partes, los estados partes que tengan alguna controversia, tienen que primero intentar todos estos medios que hablamos anteriormente y, bueno, como última opción, arribarán a una solución judicial. En el proceso de esta solución judicial, la Corte Caribeña de Justicia tiene jurisdicción obligatoria y exclusiva para interpretar y aplicar todas las disposiciones del tratado. Muy bien, te interrumpo un minuto. Fíjate, Agostina, ahora vuelvo a vos, antes nosotros acordamos que si era sistema de la integración no hacía falta una corte, pero ahora resulta ser que aparece una corte, entonces no es tan verdad lo que dijimos antes. Yo te la dejé pasar para llegar a esto. ¿Por qué? Porque es interesante ver. Yo la clase pasada les dije, chicos, siempre que hay derecho comunitario, que hay un órgano comunitario, como pasa en el SICA, como pasa en la Comunidad Andina de Naciones, vamos a tener un tribunal de justicia. Pero eso no significa que no pueda haber un tribunal de justicia en un sistema de integración que no sea comunitario. Nosotros queríamos que era de integración y estaba en búsqueda de ser comunitario. De hecho lo está. Eso no está mal. Pero no tenemos órganos comunitarios claro, todavía. Por eso mismo no era comunitario completamente, como quien dice. Claro, pero fíjate que Jesús está en lo cierto. Sí, existe un Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia tiene a su cargo la aplicación, la interpretación y resolver las diferencias que se susciten en virtud del tratado, ¿no? Y de sus protocolos. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Sí, y hay una particularidad de esta Corte que es la obligatoriedad del precedente o stare decisis. El punto es que todos estos estados eran excolonias, no todos, pero una buena parte eran excolonias inglesas. Entonces, lo que quiere decir esta obligatoriedad del precedente es que esto es algo propio del common law británico. Muy bien, muy bien. ¿No? Y bueno, quiere decir que esta doctrina, digamos, del stare decisis, no sé si lo estoy diciendo bien, exige que la Corte se pronuncie de la misma manera siempre que las circunstancias del caso sean semejantes. O sea, los fallos de la Corte Caribeña de Justicia van a constituir precedentes vinculantes para las partes, ¿no? En procesos de la Corte. Esto según el artículo 221 del tratado que compete. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué tendría que, si hay una corte que cumple todas estas funciones, ¿por qué tendrían que ir a un laudo arbitral y demás? Bueno, me confundo. Muy bien, el punto es que en determinados conflictos, muchas veces las partes deciden resolverlo a través del arbitraje y está muy bien, se resuelve. O sea que pueden optar entre resolverlo ellos o llevarlo a la Corte. Claro, el punto es ver si la Corte tiene las competencias asignadas. Porque las Cortes internacionales tienen competencias asignadas en los tratados constitutivos. Si en los tratados constitutivos o sus protocolos no están esas competencias, entonces tendrán que resolver esas competencias que no tienen asignada la Corte, tendrán que ser resueltas por el arbitraje, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, además que el tratado mismo especifica que los estados deben, por todos los medios, intentar primero arribar a una solución en todos los medios que no sean la Corte, digamos, que la Corte como se deja como un último ratio, ¿no? Como decimos, el derecho penal tiene que ser el último ratio, o sea, de última lo tenemos que usar y no como primera medida. Acá el tratado dice lo mismo con esta Corte Caribeña de Justicia, dice primero
intenten los estados arribar a una solución por todos los demás medios, ya sea buenos oficios, mediación, arbitraje. Bueno, ya si todo eso falla, sí, ahí como última instancia recurran a la Corte. ¿Puedo preguntar algo, profe? Medio minuto, Camila. Pablo, me preguntaste por escrito si las partes en el arbitraje pueden elegir la ley aplicable. En rigor, en un sistema de integración, la ley aplicable es la ley de integración, la ley de ese sistema, no hay elección. ¿De acuerdo? La elección sería la excepción, que después la vamos a ver en el Mercosur, por ejemplo. Pero en principio es aplicable la ley del CARICOM, la norma que está en litigio dentro del CARICOM. ¿Sí? Adelante, Camila. Dale, es para ver si entendí bien. En el derecho comunitario sí o sí vamos a tener un tribunal de justicia, lo que no significa que no pueda haber tribunales de justicia en un sistema de integración que no sea comunitario. Totalmente. Ahora bien, en los tratados constitutivos de cada uno de los sistemas se le atribuye o no competencias al tribunal de justicia. En el caso en el que el Tribunal de Justicia se le hayan atribuido competencias los estados parte, ¿eso quiere decir que ya es derecho comunitario o no? Claro, lo que pasa es que, sí, por supuesto, lo que pasa es que nunca, en la historia no se ha dado en ningún sistema que se le haya atribuido competencia soberana a una corte, para llamarla Tribunal de Justicia Comunitaria, sin que haya otro órgano comunitario que dicte normas comunitarias. Porque el tribunal comunitario tiene que manejarse con normas comunitarias, que alguien les tiene que dictar. ¿Vamos bien? Perfecto, mil gracias. No, por favor. Yo tengo una duda respecto del stare decisis. O sea, el stare decisis hace derecho, digamos, en el mismo... Claro. A eso quería apuntar a eso, Carolina, porque es muy interesante esto que dijo Jesuán, porque a veces hay alguna confusión con el CARICOM y su naturaleza jurídica en virtud del grado de obligatoriedad que tienen los fallos dictados por esta Corte. Pero lo cierto es que esa obligatoriedad no surge como una característica del derecho comunitario, sino como una característica residual de la historia que atravesaron los estados que hoy son miembros del CARICOM, con una fuerte incidencia del derecho anglosajón y muy típico del common law, que es el derecho inglés. Entonces, esa es la razón jurídica por la cual ese precedente tiene fuerza y es ejecutable y es exigible. ¿Sí? No porque sea norma comunitaria. ¿Bien? Yo entendí, gracias. Muy bien, chicos. Muy bien, Agostina, muy bien, Jesuán. Muy bien. ¿Vamos con la Comunidad Andina de Naciones? ¿O ya la vimos, que no me acuerdo? No. Bueno, ¿quién tiene Comunidad Andina de Naciones? Facundo y yo. Bueno, a ver. Escuchamos todos. Hola. Yo me acuerdo que la vez pasada iban a empezar y se nos acabó el tiempo. ¿No? Así fue, por eso tenía... No se le escuchaba a Facu. No se le escuchaba a Facu, ese fue el tema. Sí, ahora me acuerdo bien, sí, era todo latoso, parecía una cosa así alienígena que hablaba. Bien, bueno, a ver, ¿quién habla primero? Facu. Bueno, arranco. La Comunidad Andina de Naciones se conforma, o digamos, tiene su puntapié inicial en el año 1969, con el Acuerdo de Cartagena, que es suscrito por Bolivia, Perú, Chile, Colombia y Ecuador. En primer término, digamos, Venezuela se va a unir en el año 1973, pero después por razones que analizará mi compañero, Venezuela se termina retirando de la Comunidad Andina. Y después, por otra parte, Chile en el año 1976 se retira como Estado miembro en realidad el Pacto Andino, porque la Comunidad Andina, la denominación actual, la adquiere posteriormente. Y recién en el año 2006, si no me equivoco, 2008, Chile va a volver como Estado asociado. Eso
es, en primer lugar, en cuanto a su conformación. Tuvo, primeramente, el gran objetivo que tiene es la integración regional con miras a formar un mercado común, y particularmente promocionando mucho el intercambio, el libre intercambio entre los países, con perspectiva también de equidad, ¿no? De lograr que ciertos desequilibrios que se daban en alguna de sus naciones miembros, bueno, pudieran de alguna manera equilibrarse o nivelarse. El sesgo que tenía en un principio la comunidad andina era de un poco proteccionista, y es hasta el año 1989, que coincide más o menos ya con el inicio de lo que es la globalización en el mundo, se va a empezar a imprimirle un aspecto más, digamos, de un regionalismo más integrado y libre mercadista, digamos, o libre mercantilista. Tal es así que, por ejemplo, en el año 1995 lo que se adquiere es el arancel externo común, que básicamente implica que las importaciones de terceros países, es decir, ajenos a este pacto andino entonces y luego comunidad andina, ajenos a los Estados miembros, paguen, digamos, el mismo arancel que si entrara por cualquiera de los países miembros. O sea, si un producto de un tercer país entra por Colombia, va a pagar el mismo arancel que pagaría por entrar por Bolivia, por ejemplo. Los grandes logros que tiene la comunidad andina principalmente es la libre circulación de mercaderías, lo cual permite hablar ya de que en los niveles de la integración estamos hablando de una unión aduanera, tiene perspectiva de mercado común, pero todavía no ha llegado a ese estadio. Y además la libre circulación de personas, que esto implica que cualquier ciudadano de un país miembro de la comunidad andina puede transitar sin necesidad de pasaporte por los países miembros. Perdóname, Facundo, dijiste que no llegó que no llega a configurar un mercado común. ¿Te estabas refiriendo al mercado único o estás hablando de mercado común? Mercado único. Ah, ahora sí. Bien, dale, ok. Después, lo que podríamos mencionar tiene principalmente órganos intergubernamentales, y además tiene órganos comunitarios. Básicamente porque la particularidad que tiene es que existe normativa andina, que es que emana básicamente de los órganos intergubernamentales. Podemos decir los tres grandes órganos intergubernamentales son el Consejo Presidencial, el Consejo Andino de Presidentes, perdón, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión Andina. Tanto la Comisión Andina como el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, comparten la función legislativa. Entonces, perdóname, esos órganos que vos señalaste recién, ¿son intergubernamentales o son órganos supranacionales? Son intergubernamentales. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? ¿El Consejo de Presidentes? El Consejo de Presidentes no cabe duda que es intergubernamental. Sí, ese es el único. No cabe duda. El punto es qué pasa con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Y es intergubernamental porque está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de los... Pero no tiene que ver con eso la naturaleza jurídica, porque si a través de algún protocolo que se firmó en la década del 90 o del 2001, 2002, se le atribuyó competencias soberanas, puede estar compuesto por el mismísimo Santa Claus,
pero va a tener características supranacionales. Bueno, entonces, sí. Porque a ver, vos empezaste bien, pero después te mezclaste ahí con los órganos que son supranacionales y los que no son. Y justo mencionaste dos, que es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Andino de Comercio, que vos decís, che, pero ¿estos son supranacionales o no son supranacionales? ¿No? Sí. Yo me quedo con la duda, no sé ustedes. No sé el resto, nadie quiere decir nada para no maltratarte, pero bueno, digamos, a ver, tenés que pensar esto. La Comunidad Andina de Naciones es derecho comunitario. ¿Sí? Significa, comenzó como derecho de la integración y avanzó al derecho comunitario. Tiene un tribunal de justicia que entiende en la aplicación de las normas comunitarias como primera función, a través de diferentes funciones, la prejudicial, incumplimiento, nulidad, omisión, bla, bla. Ahora, vos tenés que darte cuenta que si existe esta corte con esas funciones, hay algún órgano que emite normas comunitarias. Sí, bueno, que es el Consejo de Ministros y la comunidad y la comisión, perdón. A ver, entonces, avancemos. Por ahí vos me decís el Parlamento. No, el Parlamento es un órgano comunitario, pero que tiene, digamos, es meramente deliberativo. Entonces no es comunitario. Pero sí está, pero en realidad está conformado, se elige y se conforma por personas que están elegidas de los países miembros. Facundo, el Parlamento del Mercosur está conformado por parlamentarios elegidos especialmente para el Mercosur y no es un órgano comunitario. Ahí vos tenés un error conceptual que es importante que lo charlemos para que lo corrijas, que es, vos le atribuís la característica comunitaria de conformidad por cómo está compuesto el órgano. Error. El órgano puede estar compuesto por como vos quieras que esté compuesto, mejor dicho, como lo diga el tratado. El punto es que el órgano va a ser comunitario si el tratado fundacional o algún protocolo establece la función comunitaria. Esto implica le atribuyeron competencias soberanas a ese órgano. ¿Sí? ¿Entendés ahora? Sí, sí, sí. Ahora vas a ver las filminas que va a poner Marcelo en el grupo después, donde esto te va a quedar un poco más claro. Vos tenés órganos que son comunitarios. ¿Por qué? ¿Por qué Sebastián, por ejemplo, Sebastián Watcher? ¿Por qué ¿Por qué digo yo que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es comunitario? Porque le atribuyeron competencias soberanas. Tal cual. Así de simple. ¿Cuál? Así de simple. No importa por cómo está compuesto. ¿De acuerdo? Puede estar conformado por los ministros, puede estar conformado por profesores de Derecho de la Integración, puede estar conformado por quien vos quieras o por quien diga el tratado, pero eso no importa. Lo que importa es que tenga la atribución de los estados de dictar normas comunitarias. ¿Vamos bien? Va. ¿Seguro? Porque sí. Lo importante es esto, a ver, la clase está para esto, ¿eh? ¿De acuerdo, Facu? No te hagas drama. Lo que me importa es que lo entiendas, ¿sí? Entiendo. Buenísimo. Bueno, ¿algo más o le pasamos la palabra a Nicolás? Podemos pasarle la palabra. Dale, le pasamos la palabra entonces. Bueno, Nicolás. Para agregar a una pequeña cosilla de los órganos que dijo Facu, también como órgano comunitario nos encontramos con la Corte. Bien. El Tribunal de Justicia, Claro. que bueno, se encarga de dirimir las situaciones basadas en el derecho comunitario del organismo mismo. Y fíjate, perdón Nico que te interrumpa, qué interesante esto que están diciendo, porque la Corte puede dictar fallos sobre la base de normativa comunitaria
que dictan otros órganos que sí, tienen sí. que ser comunitarios. Si no, estamos hablando de otra cosa. ¿Está bien? Este es un tribunal que está en Quito, que tiene características comunitarias porque interpreta y aplica y resuelve conflictos suscitados en el marco del derecho comunitario. Camila Canosa, que no la veo, no tiene camarita, ¿no? ¿Estás ahí, Camila? No está. Bueno, Florencia S. Acá estamos, Florencia. Te hago esta pregunta. ¿Vos entendiste esta cuestión de lo comunitario? Ahora cuando se lo explicaste a Facu, mucho mejor, sí. Perfecto. Ahora te hago esta pregunta. Una norma comunitaria. No, perdón. La Corte comunitaria ¿puede aplicar derecho de la integración? ¿Podría o no? Claro que sí. Es como un avance el derecho de la integración en el comunitario, no implica Porque el que no derecho de pueda. la integración y el derecho comunitario conviven y se Claro. necesitan, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la fuente primigenia del derecho comunitario? Perdón, de la Corte comunitaria. O como la fuente primigenia, no te entendí. ¿Cuál es la fuente principal de la Corte comunitaria? Las facultades. A ver, Nico. ¿Cómo? Pará. El derecho comunitario. Claramente, esa es la fuente aplicable, el derecho comunitario. A ver, que esto es muy importante que lo entiendan todos. Yo tengo normas comunitarias y tengo normas intergubernamentales. Yo voy a llegar a la Corte por una diferencia suscitada en el marco de la aplicación de las normas comunitarias. ¿Está bien? Pero eso no significa que la Corte esté inhibida de aplicar normas intergubernamentales propias de ese sistema. No, sí que las aplica. Pero la base de litigio es una norma comunitaria. ¿Entienden esto? Una pregunta, ¿Todos? en este caso que los órganos legislativos son comunitarios, o sea, son supranacionales y emiten derecho comunitario. ¿No habría derecho de integración? Sí que la hay. Sí, porque el Consejo Presidencial emite normas también, directrices. El Parlamento también emite. En fin, hay otros órganos que emiten normas que no son comunitarias, son de derecho de la integración, pero que conviven con las normas comunitarias y hacen a la vida comunitaria. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, ¿Sí? gracias. ¿Todos? Muy bien. Entonces, otra segunda cuestión. Tomás Vallejos, vos decime si lo que yo voy a decir ahora es correcto o incorrecto. ¿Sí? ¿Me ves las manos? Sí, ¿no? Derecho constitucional, derecho comunitario. ¿Correcto o incorrecto? No, incorrecto. Perfecto. Lo alinearía un poco. Incorrecto. Al revés. Derecho comunitario, derecho constitucional. Esto se llama principio de primacía del derecho comunitario. Prima el derecho comunitario. Seguimos con Tomás. Tomás. Derecho comunitario, derecho constitucional o interno de cada uno de los estados. ¿Está bien? Aplico la teoría del dualismo. ¿Es correcto o incorrecto? No, incorrecto. Qué suerte, porque me cansé con las manos. Bien, totalmente. Yo no vi las manos. ¿Qué fue lo que hizo, Doc? Derecho comunitario, derecho constitucional. Ahí Y va. digo, esto es dualismo. Totalmente incorrecto. Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Chicos, en el derecho comunitario no se habla de monismo o de dualismo, porque no es
derecho internacional. El derecho comunitario no es derecho internacional. ¿Está bien? El derecho comunitario es una rama diferente del derecho internacional. Es autónoma. Entonces, las teorías del monismo y del dualismo son propias del derecho internacional. ¿Vamos bien? Cuidado con esto, porque después, si en el examen aparece, hay que saberlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien, Nicolás, te interrumpimos, perdón. Adelante. Ahora les voy a contar el caso de Venezuela cuando salió de la CAN. Sí. Bueno, Venezuela salió el 19 de abril del 2006 y lo hizo oficial luego de una reunión que tuvo Chávez con los presidentes de Bolivia, que era Evo Morales, Uruguay y Paraguay. Chávez argumentó la salida de Venezuela de la CAN en base a perjuicios que sufriría su país por causa de un tratado de libre comercio que habían efectuado Colombia y Perú con Estados Unidos. Chávez tildó de elitista al organismo, a lo que se sumó Evo Morales, tratando de traidores a los presidentes de Colombia y Perú por tachar o traicionar a las comunidades originarias de América Latina. Sí. Entonces. Bueno, en vista de esto, Venezuela sale de la CAN, pero hay algo importante como factor fundamental o que influyó en la decisión, es que, y dato curioso, que la CAN en el 2005 le había dado el pie a Venezuela para ingresar al Mercosur, que entraba con un enfoque para crear una integración de bloques en lo que sería la parte que conformaba la parte andina de América del Sur con, bueno, valga la redundancia, los países del sur. La diferencia entre una y otra, un organismo y otro, es que a niveles, para que tengan una idea, el Mercosur mueve o movía por año 150.000 millones de dólares, mientras que la CAN solo 9.000 millones. Entonces se cree que fue con una doble intención la salida para dedicarse de lleno al Mercosur por una cuestión meramente económica. Perdón, yo te diría que esa cuestión ya no está dentro de la especulación, está más que probado, bueno, digamos, ¿no? Claramente Venezuela estuvo un tiempo siendo seducido también por el Mercosur, con líderes tan importantes del Mercosur como fueron el expresidente Kirchner, Lula da Silva en Brasil. Digamos, claramente había una cuestión de ideologías más claras, marcadas dentro del Mercosur, que la realidad que le tocaba vivir en la Comunidad Andina de Naciones. Y por otro lado, el Mercosur geográficamente, y como vos bien señalaste, geoeconómicamente, ofrecía muchas más alternativas. Y así se dio. Vos fíjate que en lo que vos decís, que también coincido en todo, Bolivia no se fue de la Comunidad Andina. Es más, Bolivia. Sí, es más, agregando justamente en relación, la retirada de Venezuela se dio cuando Chávez estaba en la presidencia temporal del organismo, lo que utilizó a su favor hasta su partida para bloquear algunas tratativas urgentes, como por ejemplo una cumbre presencial de los jefes de Estado. Y con su salida generó un desequilibrio en todo lo que era el tablero geoestratégico de Sudamérica, no solamente por una relación económica que mantenía con los países del grupo, siendo el más afectado Colombia, que después de Estados Unidos era su principal socio económico, sino que también Venezuela había empezado tratativas con Bolivia y con Uruguay y Paraguay para hacer un gasoducto
que iba a ir por debajo del continente para llegar hasta Uruguay, y lo que también provocó un cierto malestar en Brasil y Argentina, porque Venezuela dio a entender que no necesitaba pasar por los dos países más grandes del sur para llegar a la región. Entonces, como que fue un batacazo, digamos, para todo. Muy bien, Nico, muy bien. A ver, vamos a ir cerrando. Marce, las filminas de Comunidad Andina de Naciones, ¿las tenemos? Ya están subidas. Ya están subidas en el campus y están también en el grupo de WhatsApp, y les acabo de mandar hace un ratito el de CARICOM, que era lo que faltaba porque no se había dado. Bueno, 10 puntos entonces. A ver, yo no quiero que entren en una suerte de pánico, ¿no? Porque esto de tener examen prontamente y de tener tanta información, ustedes hoy están escuchando CARICOM, están escuchando CAN, y que Nico dio un enfoque de política internacional muy interesante. A ver, ¿qué nos interesa de cada uno de estos sistemas? Tratado constitutivo y las modificaciones que haya tenido relevantes, ¿no? Fines y propósitos, ¿sí? Órganos. ¿Qué tipo de órganos? ¿Qué normativa dictan los órganos? Y son la naturaleza de cada una de ellas, ¿no? Si es comunitaria o no es comunitaria. Mecanismos de solución de controversias. ¿Cómo se solucionan las controversias? Esto es básicamente en todos los sistemas. Ustedes deberían hacer, háganme caso, que yo no hablo porque sí, Cuadrito, Comunidad Andina de Naciones, CARICOM, NAFTA, OMC, no me acuerdo cuál otro vimos uno más, SICA, Tratado Constitutivo, ¿Es sujeto del derecho internacional? Si no, porque órganos, ¿Entienden? Comparen, trabajen desde la comparación, estudien desde la comparación y les va a ser mucho más sencillo. Un cuadro de doble entrada se llama eso. ¿Vamos bien? ¿Por acá? Muy bien. Luego, ¿quién tiene la pregunta 1 del TP número 2? A mano. O vos, Marce, si la tenés a mano. ¿Me la podés leer, por favor? La tengo, Doc, acá. A ver, dale, te escuchamos. ¿Es correcto aceptar que la discusión del monismo y el dualismo quedó superada con la posición de Conforti respecto de las formas de incorporación de las normas internacionales a los regímenes del derecho interno? Muy bien. A ver, esto fue una pregunta abierta, que no es que está bien o mal decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No. El punto es cómo se justifica. ¿De acuerdo? ¿Qué justificativo damos? Olvidémonos si está bien, si está superado o no está superado esto. Pero acá hay una cuestión que yo noté en las diferentes respuestas que ustedes fueron dando, que me invitaron a reflexionar un poco, ¿sí? A ver, ustedes tienen que primero darse cuenta que los doctrinarios son pensadores, piensan y escriben cosas que a veces las podemos sacar un poco de contexto sin darnos cuenta, ¿sí? Y llegamos a conclusiones erráticas por ello, ¿sí? A ver, lo primero, es un yerro interpretar que el monismo importa un régimen jurídico. Eso es un yerro, no es así. Kelsen claramente dice en su obra, el monismo, donde defiende el monismo, dice el derecho internacional y los regímenes de derecho interno de los estados son diferentes. Están dirigidos a sujetos diferentes, tienen objetos diferentes, fines y propósitos diferentes. Cuando uno dice que el monismo sostiene que el derecho interno y el derecho internacional es un solo ordenamiento jurídico, pobre Kelsen lo estamos lastimando. ¿Sí? Pobrecito. Y ya está muerto, pobre hombre. Entonces, no lo matemos dos veces. Kelsen claramente dijo que son dos sistemas diferentes. ¿Pero qué dice Kelsen?
Y ahí viene la confusión. Cuando yo aplico derecho interno, estoy aplicando derecho internacional. Porque Kelsen, en otra doctrina, en otra de sus teorías, que es la de la validación de la norma, entiende que el derecho internacional es la fuente validante de los derechos constitucionales. Entonces, Kelsen no dice es lo mismo, dice que son ordenamientos diferentes, pero cuando avanza en el estudio llega a la conclusión de que efectivamente los derechos constitucionales de los estados encuentran su inspiración en lo que él denomina derecho de gentes. ¿Vamos bien hasta acá? Esta es la primera cuestión, que de todos los trabajos que leí necesitaba aclarar esto. Sí, la norma hipotética fundamental, ¿no? Exactamente, es la norma hipotética fundamental. Pero en el caso del monismo moderado... Ahí vamos, pero hay que entender por qué Kelsen dice esto. Kelsen estaba en crisis con las ciencias duras, porque a las ciencias duras se les permite justificar todo bajo el ejido de ciertos axiomas. A modo de ejemplo, por una recta pasan infinitos planos. Esto es un axioma matemático. Por un punto pasan infinitas rectas, otro axioma matemático. ¿Qué significa esto? Es así y punto, nadie lo discute. No se discute. A nosotros, los que hacemos ciencias blandas, ciencias sociales, tenemos que probar todo. Si una cucaracha pasó por el piso, tenemos que probarlo. ¿Y por qué a las ciencias duras no? Cuando Kelsen elabora este criterio, dice, basta, déjenme de jorobar. Yo digo que la norma hipotética fundamental es el derecho de gentes y se acabó, no tiene más discusión. Kelsen fue criticado, ni les cuento. Cacheteado, maltratado por eso. ¿Entienden? Claro, esto tiene una consecuencia, porque los que seguían a rajatabla a Kelsen dijeron, muchachos, entonces el derecho internacional es más importante que el derecho interno. Porque si es su validación, es más importante. Entonces aparece el alumno, y acá le respondo a Cintia, creo que me preguntó, aparece su alumno Verdros, le dice, che, pero ojo, porque hay algunas constituciones que expresamente dicen que es más importante su derecho constitucional. Entonces Kelsen dice, sí, de acuerdo, ¿y por qué pueden hacer eso? Porque son soberanos. ¿Y por qué son soberanos? Porque la soberanía la reconoce el derecho de gentes. No cambia, simplemente es una manifestación de soberanía. Me puede convencer hoy en el 2020, me puede no convencer, es otra cuestión. Pero esto pensaba Kelsen. ¿Vamos bien? Conforti es un clásico, un internacionalista clásico de la década del 70, 80, bueno, sí, 70, 80. Conforti no toma el planteo de Kelsen, yo ahí les hice una trampa. En realidad, a Conforti le interesa estudiar cómo se va a incorporar el derecho internacional en el derecho interno. Que es otra cuestión, porque aún en una posición monista, moderna, una constitución monista como la nuestra, que jamás fue dualista, siempre fue monista, y monista moderada por el 27 de la Constitución, claro está que el punto es que una norma tiene que ingresar al derecho interno de alguna manera. Ahora nos olvidamos de la norma hipotética fundamental, del caprichito kelseniano de que nada sea cuestionado. No. Vamos a la realidad. Yo tengo tal convención, ¿cómo hago? Tal tratado, ¿cómo hago para que se incorpore al derecho interno? Entonces Conforti elabora toda esta doctrina, toda esta teoría del mecanismo, el mecanismo especial, todo lo que ya analizamos. Pero esto en realidad nos habla de una manera
¿sí?, de explicar diferentes métodos de incorporar el derecho internacional dentro del derecho interno. Pero a poco que avanzamos en ese análisis, Conforti intenta hacer un bosquejo y relaciona esto con la división de poderes del Estado. Pero la realidad es que eso es incorrecto. Hoy, a los ojos de nuestra Constitución, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestra Constitución, que está basada en la división tripartita funcional del poder, porque el poder es uno, ¿qué nos dice la Constitución? Cada órgano de poder, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, tiene una competencia. De esa manera, es mentira que todos los tratados, que todas las normas del derecho internacional van a ingresar a través de una ley. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque solamente van a ingresar a través de una ley, a través de un acto complejo federal, aquellos tratados que versen sobre materias propias del poder legislativo. Es más, voy a ir más a fondo aún. En el derecho de la integración tenemos un órgano como la AFIP que incorpora derecho internacional. Entonces, cuando nos encontramos con esto, decimos, ¿y dónde quedó Conforti? Conforti es doctrina, y yo estoy feliz con Conforti, hubiéramos sido buenos amigos. Pero digo, no se encierren en un pensamiento, traten de diferenciar qué dice Conforti, a qué piensan ustedes. ¿Entienden lo que quiero señalarles? Acá no había una respuesta única. Cualquier respuesta es válida. Si ustedes me preguntan a mí, ¿vos pensás que la discusión del monismo y el dualismo quedó superada con Conforti? Yo te digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque Conforti no se encarga de tirar abajo las posiciones dualistas o monistas. Conforti toma otro punto de análisis que es casualmente el cómo incorporo una norma internacional, una norma del derecho internacional, al derecho local. Si lo hago a través de una ley vacía o a través de una transcripción normativa. Pero es otra cuestión. ¿Entienden esto? Por eso Sí, entonces fue medio capciosa la pregunta. Por supuesto que sí, claro que sí. Y la idea era que podamos pensar y tener el espacio para discutirlo y pensarlo y divertirnos un poco con el conocimiento. Porque sí, pero si esto me pasa en un examen no me voy a divertir mucho, porque... Es que no te va a pasar eso en el examen, porque yo en el examen no te voy a hacer eso. Ok, gracias, me En el tranquiliza un examen poco. van cosas más concretas, y más en el primer examen. En el segundo examen, que es oral, yo te voy a hacer pensar. Pero ya para eso vamos a practicar durante el resto del cuatrimestre. Y son estas las prácticas. En esta pregunta, por ejemplo, si estuviéramos en un examen, a mí no me interesa la respuesta, me interesa la justificación que me das de la respuesta, para ver cómo manejaste el conocimiento. Y quizá decís algo que yo no estoy de acuerdo, pero no importa si lo que decís tiene coherencia, está bien pensado, no importa si yo estoy de acuerdo o no. Importa que lo pensaste bien, y yo te voy a remarcar que lo pensaste bien. Quizá te digo, mira, yo no estoy de acuerdo, y te digo el por qué. Y quizá podemos construir para los dos un pensamiento para luego reflexionarlo, porque uno va mudando sus pensamientos, ¿no? Si yo pensara hoy con 53 años como cuando tenía 30, ¿qué hice durante estos 23 años? No crecí, ¿se entiende? Uno va mudando su forma de pensar y está muy bien que así sea. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vale, sí. Claro, claro que sí. Entonces, ¿entendieron a dónde apuntaba la segunda pregunta? ¿Tienen alguna duda? Perdón, la primera pregunta. ¿Tienen alguna duda respecto de esa pregunta? ¿No? ¿Les quedó claro ahora la corrección que les hice?
porque yo algunos hice correcciones que no van a quedar muy claras si no se explica, pero tenía que ver con esto. Facundo quiere decir algo, ¿no? No. Bueno, sí. No. En realidad me quedó un poco claro lo del tema, digamos, la pertinencia de la distinción de Verdross entre monismo moderado y monismo rígido. Perdón, no sé si era radical. Radicales. Sí. Porque en definitiva la discusión arrancaba con monismo-dualismo, pero el monismo, al decir Verdross, estamos hablando del monismo moderado, el monismo radical. En el monismo moderado tiene primacía el derecho interno sobre el derecho internacional, y en el monismo radical al contrario. Digo, en definitiva, ¿cuál es el kit de la discusión a la Muy que bien. quería ir Verdross? El kit de la discusión es la lógica formal, Facundo. Ahora te confundí más, me alegra. Tomá. ¿Entendiste por qué? Se fue, se desmayó. A ver, desarrollado. Claro. A ver, muy bien, tiene razón en reclamarme. A ver, es la lógica formal. ¿Por qué? Porque si vos decís, che, volvamos a Kelsen, yo soy Kelsen, porque el derecho internacional es la norma hipotética fundamental que me valida las constituciones. Bien, la consecuencia de esto es que le tengo que dar más importancia al derecho internacional entonces, porque es el validante. ¿Entendés eso, Facundo? Correcto. Correcto. Entonces, cuando a vos te aparece algún texto constitucional que te dice, che, cuidado, esta constitución, miren estos argentinos, en 1853 narraron un artículo 27 que dice que solamente van a ser parte de los tratados que estén de conformidad a los principios de derecho público de su constitución. ¡Qué sinvergüenzas! Se olvidaron de la norma hipotética fundamental. Y esto se replica en otros estados. ¿Vamos bien, Facundo? Entonces, esto hace que los estudiosos del tema, los investigadores, digan, che, ¿qué está pasando acá? Entonces, le llaman la atención a quien creó la doctrina. Che, Kelsen, vení. A ver, fíjate lo que está pasando acá. ¿Cómo lo explicamos? Entonces, Kelsen dice, gente, es fácil. El derecho de gentes reconoce a la soberanía como uno de los principios propios de ese derecho. Y casualmente hay estados que en uso de su soberanía dijeron, mi constitución va a ser más importante que el derecho de gentes. En consecuencia, sigue siendo monista, pero el monismo ahí cambia la prelación normativa. Es más importante la Constitución que el derecho internacional. ¿Vamos bien, Facundo? Vamos bien. Y una última consulta que quería hacer. Sí. Cuando en el derecho interno se aplica la norma tal cual el sujeto de derecho internacional público la interpreta, es distinto claramente el supuesto en el cual un Estado incorpora la norma, la transforma, pero la interpretación final que se hace de esa norma, en definitiva, es la del propio Estado. O sea, claro. ¿se entiende algo? Sí, se entiende. Lo dijiste medio raro, pero creo que entendí. A ver, ahí tenés el siguiente punto. Una cosa es que vos tenés un tratado X, de X materia, de X rama del derecho internacional, ¿sí? Y decís, bueno, vamos a traerlo al derecho interno. Genial. Vos podés traerlo a través de un sistema que diga, incorpores el tratado, que es anexo a esta ley, punto, de forma, chau, ley de la nación. ¿Está bien? O podés tener una ley en la cual todo lo que dice el tratado lo transcribís en una ley, para decirlo de alguna manera. Y tenés una ley local. ¿Qué significa esto? A veces vos tenés
un espejo en una norma local de la norma internacional, y otras veces tenés la norma internacional solita con un apoyo de una norma local que dice se incorpora. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Estas son formas de incorporación de la norma internacional, pero no le quita la validez. Ahí vamos a tener otro problema que tiene que ver, que eso lo vamos a charlar después, en relación a cuándo entra en vigor la norma, porque a veces sucede que vos elaboraste una norma local que importa la incorporación de una norma internacional, pero todavía esa norma internacional no entró en vigor. Esto significa, por X motivo, entonces esto significa que vos dentro de tu territorio tenés una norma que está en vigor, pero no está fuera de tu territorio. La pregunta es, ¿cuál es el problema de esto? ¿No? Ninguno. Ninguno. Ahora, ¿qué pasaría si vos tenés una norma internacional que está en vigor y vos, que sos Estado parte, supuestamente no la incorporaste? ¿Cómo hacemos? Ahí. Necesariamente tengo que traer la norma internacional a mi derecho interno. ¿Entendés, Facundo? Sí, sí, sí. ¿Te respondí la pregunta o no? Sí, 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 está respondido. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa, Marcelo. Mirá, porque me cae bien este grupo. Vamos a hacer lo siguiente. El viernes es el examen. Si a vos te llegan solicitudes, por lo menos 8, 9, 10, ponele, vamos a dar una clase de apoyo antes del examen el día jueves de 18 a 19. Los que pueden estar, y los que no pueden estar, no pueden estar. ¿Sí? Que la vamos a grabar igual. Entonces, si algunos pueden estar, hagan lo siguiente, los que no pueden estar, manden preguntas a los que pueden estar para que las hagan y que quede grabada la respuesta. ¿Les parece bien? Se quedaron así sorprendidos. Sí, buenísimo. Perfecto, buenísimo. ¿De acuerdo? ¿Podría ser de 18:30 a 19:30? Concuerdo. Ya te das tengo una cuenta. clase Le a las doy la mano y se toma del codo. Bueno, está bien. 18:30, 19:30 y no hago más cambios. Después tengo una cena y llego justo. 18:30, 19:30. Ahí está. Sí, bueno, mira, Cintia, prosperó tu posición. ¿Cómo, Mauro? David. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué, Marcel? ¿Me dejas aclarar algo por si alguno no está el jueves sobre jerarquía de las normas? Claro. Es la pregunta vital. Sí. Cuando se les piden que detallen o que ordenen el bloque federal constitucional, vean el cuadro, y como no van a poder hacer líneas, alíñenlo, por ejemplo, poniendo 1, Constitución, y al lado, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. 2, otros tratados. 3, normas. Claro. ¿Se entiende? Marcelo, Márquenlo bien, porque después en el examen lo ponen uno abajo del otro y no queda bien claro cómo es el bloque federal constitucional o el bloque provincial, y se entiende como que no lo saben y van a estar desaprobados. Chicos, Intenten que quede bien clara esa pregunta. yo quiero simplemente recordar algo que les dije la primera o la segunda clase, no me acuerdo la tercera. Su examen está perfecto en las 4 preguntas restantes, pero no hicieron excelentemente bien jerarquía de las normas, les pongo un 2 y vuelven al recuperatorio. Porque es intolerable que un abogado no sepa la jerarquía de las normas. ¿De acuerdo? Clarísimo. Yo esto se los digo con todas las letras, ¿eh? Es fundamental. Jerarquía de las normas, no sabes jerarquía de las normas, pues pase directo al recuperatorio. Con una sonrisa aparte. Pues se los dije, ¿de acuerdo? Y cumplo, acuérdense. Entonces es muy importante eso, jerarquía de las normas. Estudien jerarquía de las normas. Separen bien los bloques, que quede bien claro que viene un bloque, ponen, otro bloque, ponen, que quede bien claro. Lean los instrumentos que tienen jerarquía, sepan los que tienen jerarquía para poder distinguir, porque hago alguna trampita, por ahí pongo algún instrumento que no tiene jerarquía. Entonces tienen que saber los que tienen, son nada más que 14, no es tan difícil, saber los nombres, ¿de acuerdo? Y están todos escritos en las filminas. Doc, pregunta, ¿cuánta bola le damos
más allá de que, bueno, lo sabemos porque lo comentamos en clase, pero a los fallos que hemos estado tocando a lo largo del... A mí me parece que los fallos son muy importantes. Hoy estábamos charlando con Marcelo y decíamos que vamos a incluir alguna pregunta de los fallos, ¿sí? Pero las preguntas que incluyamos de los fallos va a tener que ver específicamente con lo que estamos viendo en clase. ¿Se entiende? A ver, la pregunta no va a ser, a ver, ¿qué dice el considerando 22 del caso Ekmetian con Sofovich? Digo, no, ridiculeces no, ¿de acuerdo? Pero quizá, ¿cómo aborda, no sé, estoy inventando, cómo aborda la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cuestión de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional en el caso Ekmetian con Sofovich? Por ejemplo. Clarísimo. Que me está ocurriendo si ahora. quiere poner esa, ya. Si le quiere poner. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, con los que nos vemos el jueves, nos vemos el jueves. Con quienes no nos vemos el jueves, nos vemos el viernes. Chicos, es un parcial, no es una operación de corazón. Así que, si no llegamos a estudiar, tenemos una segunda opción. Mi consejo como docente de ya 26 años que hago esto, preséntense igual, sepan o no sepan. Porque así saben cómo se evalúa. Y ven las preguntas. A lo sumo les voy a poner un 2, lo mismo. Ausente 2 es lo mismo. ¿Entienden? Y vienen al recuperatorio. Pero por lo menos sabés que te pregunté. No es lo mismo verlo, estar, e intentás hacer algo. ¿Quién te dice? Por ahí lo que hiciste te alcanzó por una nota para aprobar. Yo nunca aconsejo, aun cuando no se ha llegado a estudiar todo, no presentarse, salvo que estén frente a un docente que si se presentan y les va mal, les bajó la nota y después en el recuperatorio les dice que le ponen la mitad de la nota, qué sé yo. He escuchado tantas cosas por acá, pero bueno, no es el caso este. Entonces yo recomiendo, si le falta un poquito, preséntate igual. A veces también pasa que cuando corrijo, cuando le veo que está muy bien el examen, pero falló un tema. Entonces te mando recuperatorio y venís a recuperar Comunidad Andina de Naciones, por decirte algo. Te mando a recuperar eso, por lo demás lo sabés. Si no busco el desconocimiento, ¿se entiende? ¿Ok? Pues les veo unas caras de susto. Me da pena. Bueno, gente, nos vemos el jueves si Dios quiere. ¿El mismo link, profe, el jueves? ¿Al mismo link de siempre? El mismo Marce, ¿no? El mismo Marce. Todo igual. Bueno, gente, chau, chau. Gracias.